también jefe de la sección política. Bueno, y quien conduce un programa realmente muy, muy recomendable, llamado Laboratorio, que se hace es un streaming en el shopping Abasto. Una cosa bastante curiosa que ya nos va a explicar el señor Eduardo Paladini. ¿Cómo estás, Eduardo? Muy buenos días. ¿Qué tal, Fer, muchachos? ¿Cómo andan? Bien, bien, bien. La verdad que procesando mil cosas, me imagino como vos también, estamos todavía en el día después, ¿no? Ese día después largo que va a durar lunes, martes, miércoles y bueno. Para quien no lo conoce, bastante difícil que sea así, pero bueno, es quizás el hombre de las encuestas. El hombre que, yo digo, entrevistar a Eduardo Paladini es como entrevistar a 30 encuestadores, porque todos se la mandan a él y él de alguna manera va administrando eso para el gran público argentino. A ver, Eduardo, nosotros teníamos un cuadrito acerca de, pero todavía no entramos en ese tema, esperándote, acerca de, ¿Cómo viste el funcionamiento? Vamos a empezar por ese tema encuestas, después pasamos a lo político. ¿Cómo viste los resultados que tenías de antes, todo lo que fuiste mirando los 60 días anteriores y cómo se fue reflejando eso el domingo pasado, ¿no? En la elección? Sí, te diría que las encuestas tuvieron más aciertos que desaciertos esta vez, pese a esa sensación que quedó de la gente de que no habían anticipado lo que podía venir. Durante todo el proceso, te diría, 9 de cada 10 encuestas decían que ganaba el gobierno pese a la incertidumbre económica, pese a las malas noticias políticas. Lo que sí está claro que no mencionaban una brecha de 9 puntos, pero sí algunas hablaban de una brecha de 5, que a nivel estadístico prácticamente es haber acertado. Es decir, yo te diría que a grosso modo el pronóstico más importante, que era quién ganaba la elección nacional, el 90% de las encuestas lo acertó. ¿Cuál fue la sorpresa? Por supuesto, la provincia de Buenos Aires, pero incluso varias encuestadoras avisaban que se aumentaba, primero dijeron que se achicaba la diferencia de entrada rápidamente, y después que se aumentaba la participación, podía ser un comicio parejo. Pero además me parece que el gran acierto de algunos encuestadores como los directores de Isonomía, Juan Germán y Pablo Nopov, o Cristian Boutier de la consultora CB, es que apenas ocurrió la elección del 7 de septiembre, o sea, venías de comerte un 3-0 de visitante contra el peronismo, me estoy refiriendo al gobierno, y enseguida los encuestadores dijeron guarda porque esto puede ser un llamador como ocurrió con las PASO 2019 y puede despertar el voto desencantado del mileísmo, que es finalmente lo que ocurrió. Entonces te diría que tuvieron aciertos importantes. Esta primera advertencia de que la elección del 26 de octubre no era la del 7 de septiembre. En todo el proceso dijeron que ganaba el gobierno y no Fuerza Patria. Nunca le dieron entidad a Provincias Unidas, pese a lo que decían algunos. E incluso las encuestas, a mí me llamaba la atención, escuchaba analistas, periodistas diciendo al pasar, bueno, Schiaretti gana cómodo en Córdoba, y seguían hablando. Ninguna decía que ganaba en Córdoba Schiaretti, por lo menos las que vi yo. Sí. Es decir, a su manera fueron alertando lo que podía pasar. Por supuesto, en un contexto de grieta tan fuerte como el actual, cuando hay una derrota importante, ¿con quién se enojan primero los militantes, los periodistas o algunos que están de un lado? Con los encuestadores y con los periodistas. Entonces me parece que ese sería más o menos el balance. Sí, hay un... A ver, coincido plenamente con vos. Primero que además acertaron el rango, ¿no? Porque había como un rango entre 30 y 40 y bueno, y ahí pasó un poco lo que vos decías, casi todas acertaron que La Libertad Avanza iba a ganar dentro de ese rango, con distintos guarismos, algunos más justos que otros, pero muy pocos se fueron al pasto, digamos, que a veces les sucede totalmente lo contrario, ¿no? Que realmente... Te diría que, se sobreestimó a Fuerza Patria. Se lo ubicó en un rango de 36, 37 puntos y terminó sacando 31 y pico.
Claro. Para un estudio estadístico que no es, digamos, un pleno en el casino, ese margen de error, esa diferencia, yo creo que fue bastante acertado. Pensá que el primer objetivo de las encuestas, sobre todo en este tipo de elecciones, es decir quién gana. Claro. Es decir, mira, vos tenés que pronosticar un partido de fútbol. Lo primero es decir, che, ¿gana River o gana Boca? Gana River. Bueno, después entramos, ¿cuánto gana? 5-0, ganó 1-0. Bueno, le erré por supuesto en el margen, pero no le erré en el resultado. Esto, por supuesto, tuvieron, el grueso de las encuestadoras decía que ganaba Santoro en la capital y ganó Adorni. Error, hay error grande claramente. El grueso de las encuestadoras decía que ganaba Fuerza Patria el 7 de septiembre, pero por un rango de 4 puntos, terminó siendo de casi 14, acierto por la mitad. Y en este caso yo creo que estuvieron un poco más cerca todavía. Decían que ganaba el gobierno por entre 3 y 5 puntos y terminó ganando por 9. Esta es una pregunta política que de alguna manera conecta con el tema encuestas, pero bueno, aprovecho que te tengo en el programa, sos realmente un especialista en este tema, porque ya hemos charlado, nos has contado el tema de qué pasó con la intención de voto, con ese principio de acierto que tuvieron en general las encuestas con intención de voto. Pero a su vez, muchas de esas mismas empresas trabajaron mucho en acerca de la gestión, del grado de conformidad que tenía la gente, ya sea en el colectivo social o en el plano familiar, y todo eso le daba realmente bastante para atrás en los últimos 60 días. No en intención de voto, pero sí en esa parte. En el 23 hubo un voto claramente anticasta, de esperanza de algo distinto, pero ahora ya estaba, ya más o menos se veía venir, estaba claro el rumbo que quiere adoptar el gobierno, más allá de que haya un primer tiempo y un segundo tiempo. El primer tiempo ya se jugó, ya está más claro, ya no es que te podés confundir tanto. ¿Por qué se dio esa dualidad, ¿no? Que la gente realmente no estaba afinada con darle el voto de confianza y sin embargo claramente lo consiguió, ¿no? Me parece que es más simple de lo que pensamos, es porque creía que la otra alternativa era peor. Claro. Entonces, si la evaluación del gobierno de Milei, como decís vos, todos los indicadores desde principio de año, que es cuando Milei tuvo su clímax en las encuestas, donde mejor le daba la imagen, mejor le daba la aprobación del gobierno, mejor daban las expectativas económicas, empezó a bajar constantemente, ¿no? De a poco, pero todos los meses desde enero fueron bajando las variables que miden al gobierno y a la economía. Pese a eso, también como marcaba muy bien Bofer, no iba cambiando tanto la intención de voto. En una sociedad tan agrietada como esta, es evidente, o creo yo que es evidente, que si la gente, aún con ese deterioro que le parece que no es tan bueno la gestión de Milei, que ya no le gusta tanto Milei de modo personal, le sigue dando un crédito electoral, es porque piensa que las alternativas son peores. Y otro número que a mí también me resulta muy interesante es este 41%, que parece ser un bloque inamovible cuando hay una elección polarizada, en donde decís, che, vuelve el kirchnerismo, vuelve el peronismo. 2017, legislativas nacionales, 42% creo. 2019, primera vuelta Macri, 40%. Es 40,3, no es 41, ¿viste? Siempre dicen el claro. 41. Sí, sí. Bueno, fue 40,3. En el 2021, legislativa que ganan Santilli, etcétera, etcétera, el total nacional de Juntos por el Cambio fue 41. En el 2023 no se repite porque la oferta antiperonista va dividida entre Milei y Bullrich, y en el 2025 se vuelve a repetir. Ya son 4 veces que el antiperonismo, antikirchnerismo, o como querramos llamarlo, se condensa en ese 41%. Si vos me preguntás, y relacionándolo con lo que decías, con los datos de Milei, ¿con qué lo diferenciaría yo de la elección desde 2023? Es que sigue siendo un apoyo al gobierno, un crédito que le abren con menos expectativa. Hay una variable muy interesante de las encuestas, que son las expectativas de la gente respecto al año próximo, a los 2 años. Muchos gobiernos, como el de Juntos por el Cambio y el de Milei, se sostienen en eso, ¿no? En el eslogan menemista, estamos mal, pero vamos bien.
Bueno, esa variable se le fue agotando a Milei, por eso Milei hace un mes dice, lo peor ya pasó. ¿Qué es lo que estaba tratando de hacer? Regenerando las expectativas. Y es lo que va a tener que regenerar rápido, pese a esta euforia, esta espuma, como le ocurrió a Macri en el 2017. Ganó muy bien la legislativa, pero enseguida empezaron a caer las variables. Yo creo que a Milei se le abre un crédito importante, muy importante, pero que rápidamente va a tener que regenerar esas expectativas. Ayer en streaming escuchaba a un colega nuestro que decía, bueno, esto está hasta acá, fue todo bastante claro, más o menos todo el mundo lo explica de la misma manera, pero lo que deja esta elección es que claramente ahora la pelota está del otro lado, decía. O sea, la pelota ahora la tiene Milei. Y vamos a ver qué hace con la pelota, porque estamos como en un cuadro de prácticamente de semifinal o final de un campeonato, ¿no? Tenés que... Sí, mira, a mí me parece algo que pensaba un poco ayer, o sea, lo malo que fue el último gobierno kirchnerista explica a Milei, y yo hasta te diría que el kirchnerismo siga sacando 30 puntos, lo explica Milei. Es decir, hay un desencanto de la sociedad, hubo récord de ausentismo, es decir, la sociedad pasó de ir a las opciones tradicionales, primero peronismo, radicalismo, después peronismo y Juntos por el Cambio. Cuando se sintió decepcionada claramente por las dos, digamos, le dio su voto a una alternativa totalmente disruptiva, rarísima, que no se explicaría por los fracasos anteriores, que es Milei. Y como decís vos, ahora Milei tiene la pelota de su lado, hace 2 años que tiene la pelota de su lado. Ahora, y está claro que erró muchos pases, que por ahí las tenía cerca del arco y la tiró por arriba. Ahora, si el equipo rival se pelean entre ellos en el vestuario, se pelean adentro de la cancha, no logran... Mira, me encanta esta parábola futbolística que haces, porque en un punto Fuerza Patria no llegó a poner 11 jugadores adentro de la cancha, puso en 14 provincias de 24 y al resto tuvo que sumarle aliados. Bueno, en ese contexto, por más malo que le pueda resultar a algunos del gobierno de Milei, puede ser que termine siendo el mejor, o como tiene muchas veces sensación la gente, el menos malo. Eduardo, ¿cómo estás? Soy Antonio Lizano. Te quería hacer una consulta en relación a esto último que estás comentando, que es muy interesante, porque ¿cómo te imaginás esta segunda parte del gobierno de Milei? Daba la impresión de que antes de la elección iba a abrir un poco el juego, ya sea a gobernadores, al PRO. ¿Vos crees que el triunfo va a hacer que siga funcionando como funcionó siempre? O sea, un núcleo muy cerrado, o que sí, finalmente, por el mensaje de las urnas, por presión de Estados Unidos, abra un poco más el juego y busque alianzas, pero alianzas que no solo le sirvan en el Congreso, sino también para cambiar alguna figura a nivel gabinete, para reoxigenar un poco ese modo de funcionar políticamente. ¿Cómo te lo imaginás? Sí, mira, si es por esencia, yo creo que él querría cambiar poco. Se notó después de la elección del 7 de septiembre, armaron unas mesas políticas que lo único que hicieron es, si Milei se sentaba en una cabecera, se sentó en la otra, lo puso a Dorni de un lado, de la derecha, antes estaba de la izquierda. Es decir, mostraron mesas en las que cambiaron poco y nada. Si el resultado hubiese sido malo, yo creo que se hubiesen acelerado los cambios, la salida de Huertain. Es muy interesante lo que pasa con Cuneo Libarona. Unos días antes de la elección, jueves, viernes, nos preguntamos si iba a ser la segunda renuncia que le iban a clavar a los libertarios, y generó un ruido político previo a la elección. Y en la misma noche del domingo le dijeron a Cuneo Libarona, mira, escribíla de vuelta, más corta, y a priori te está yendo el 10 de diciembre. Es decir, lo que parecían cambios inminentes y hacia un lado, que era hacia el ingreso de Santiago Caputo, que tenía la lógica en el fracaso del armado electoral del otro lado, de Karina Milei y los Menem. Ahora, si ese armado electoral no estuvo tan mal, ¿no? Vamos a guiarnos por los resultados. Si el de 7 de septiembre estuvo mal, Karina, Menem y los parejas, porque perdieron por 14, el armado de Karina y Menem para el domingo pasado estuvo bien.
porque terminaron ganando. Bueno, con esa carta sobre la mesa, ¿va a ir Santiago? ¿Le van a abrir la puerta a Santiago Caputo? Si los que armaron la elección le fue bastante bien. Eso me parece que pone en pausa esa aceleración de los cambios. Pero vos, Antonio, decías en un momento la presión de Estados Unidos. Creo que esa es la gran diferencia respecto a otras demandas de cambio, que está claro que el círculo rojo incluía ahí políticos, empresarios, periodistas, vienen pidiendo una apertura. Milei, che, juntate con Macri, che, con los gobernadores dialoguistas, no queremos quilombo todos los días. Bueno, a esa demanda genuina de un sector de la sociedad vino el pedido de Estados Unidos. Bueno, yo creo que esa es una presión para que Milei no se pueda hacer el distraído, como sí se hicieron los distraídos después del 7 de septiembre. A ver, Edu, ausentismo, ¿no? Un tema que todo este año nos fue de alguna manera minando la capacidad de tener un resultado absolutamente democrático, porque pues, mucha gente no se acerca a las urnas, y bueno, siempre estamos con porcentajes altísimos. A ver, ayer creo que vi un tuit tuyo que decía, bueno, si este es el porcentaje, bueno, te lo voy a dejar explicar a vos. 27.7% es el apoyo que tiene el gobierno nacional el total de empadronados para votar. O sea, un poquito más de una cuarta parte de los argentinos habilitados para votar votaron por La Libertad Avanza. Obviamente menos por todos los demás. Pero, ¿me explicas el tweet? Sí, le contás a la audiencia, yo lo entendí, digamos. Un poco, Fer, yo creo que es un gobierno totalmente legítimo y que hay un apoyo legítimo dentro de las reglas de juego que tiene la democracia. Cuando un 32% de la gente decide no ir a votar, de alguna manera está diciendo, porque tampoco es que va a hacer una revolución en la calle, va a romper todo, a cortar, está diciendo, mira, que me conduzca el que gana, y yo lo tengo que aceptar, porque son las reglas de la democracia. En ese sentido yo creo que es un gobierno legítimo. Lo que a mí no me causaba gracia, pero me parecía muy sesgado, es decir, bueno, el 60%, como lo votó el 40%, 6 de cada 10, el 60% no lo quiere a Milei. Bueno, entonces 7 de cada 10 no lo quieren a Cristina Kicillof, claro. Casi nadie quiere a la izquierda porque llega a 4 puntos, y 9 de cada 10, o más de 9 de cada 10, no quieren a Provincias Unidas porque no llega al 10%. Es a veces, viste que a veces nos calentamos cómo se definen los campeonatos de fútbol, sí. Que una vez es por diferencia de gol, otra vez es en una época era por cantidad de córner, otra vez es por penales, otra vez hay ventaja deportiva, una vez jugamos todos contra todos y otras veces hay playoff. Bueno, son las reglas de juego a las que uno se atiene. Y la sociedad argentina, que yo creo que apoya el sistema democrático, no quedan dudas, debe atenerse a esas reglas. Uno no puede salir a decir, como no lo votó la mayoría. A ver, veamos el caso de los gobernadores. Muchas provincias saca más votos. En la provincia de Buenos Aires, Kicillof no es legítimo porque él no llegó al 50% de los votos, ¿no? No hay balotaje en la provincia de Buenos Aires. Sí estaría atento, más allá de eso, a que en todo este proceso electoral un montón de gente no va a votar, con lo cual le está diciendo algo a la clase política. Mi gran duda es a dónde va a derivar ese ausentismo, esa bronca, esa apatía. En algún momento era gente en la calle, es mucho más claro. Yo siempre pongo un ejemplo, ¿viste? Cuando llegás a tu casa y tu pareja te grita, ¿no? Y te putea por algo y vos sabés con qué está enojado, y otro día llegás, te mira y no te dice nada y decís, qué cagada me mandé. Bueno, hay un sector de la sociedad que le está diciendo al gobierno, ¿viste? Te mandaste una cagada, pero no te estoy diciendo cuál es. ¿Y para dónde va a salir ese ausentismo? ¿No? Porque hoy no hay en la calle una situación, no se ven situaciones violentas. Ahora, yo estaría atento a esa apatía de la gente con la clase política, que no va porque cree que los políticos no le dan sus problemas, hacia dónde puede derivar. La verdad que cuando hablabas de los finales, cómo se definen las cosas,
nada, me acordaba del triangular con Boca y Tigre. Pensé en lo mismo. ¿Pensaste en la...? Sí. Si querés lloramos juntos, vamos a la llorería. Lloramos juntos, Edu. Bueno, de Carlos Isquia, claro. sí, no, sí, nos durmieron como siempre nos viene pasando con la AFA. Bueno, Edu, querido, la verdad que un placer tenerte aquí en el programa y bueno, ya seguiremos charlando con el correr del tiempo. Te mandamos un fuerte abrazo desde aquí, ¿sí? Dale, buenísimo. Muchísimas gracias a ustedes. Abrazo. Bueno, 12 horas 37 minutos en toda la República Argentina. Primera